Si Dios dice que sí, la bendición vendrá. Si Dios dice que sí, las puertas se abrirán. Si Dios dice que sí, la bendición vendrá. Ya no tengo temor de nada, porque sé que Jesús me guiará. Donde diga Señor yo iré, porque sé que tú tienes el control. No hay nada que pueda parar lo que tienes para mí, lo que tienes para mí. Eres grande y tu majestad no se puede comparar, no se puede comparar. No hay nada que pueda parar lo que tienes para mí, lo que tienes para mí. Eres grande y tu majestad no se puede comparar, no se puede comparar. Diga conmigo, somos Somos la casa de mi la Padre, casa de mi Padre, un lugar un lugar de de restauración. restauración. En la casa de mi Padre, En la casa de mi Padre, dígalo, en la casa de mi en Padre la casa de mi Padre hay abundancia abundancia de pan. de pan. Y yo quiero que tú sepas cómo influencia el reino de las tinieblas y cómo puede afectar tu paz. En el momento tú estás tranquilo en tu casa y produce cierta sensación para que pues, somos gente que podemos hacer daño a otros. O usa gente para que te dañe a ti. O nos desviemos. Y dice la palabra del Señor, escuche bien. Miren lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice la Escritura. En el libro de los Salmos 32:7 dice: tú eres mi refugio. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted levante su mano derecha y diga: tú eres mi refugio. ¿Cuántos creen que están seguros en ese refugio? ¿Cuántos lo creen? Dice: tú eres mi refugio. ¿Me guardarás de qué? De la angustia. Vienen angustias, pero ya tenemos un seguro. Estamos asegurados. Y dice: con cánticos de qué? ¿Me qué? Dios nos ha rodeado con cánticos de liberación. Hoy hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha rodeado con cánticos de liberación. Lo que tú has alabado, lo que has levantado, lo que has declarado, tiene relevancia en el mundo espiritual. Y a su nombre. Y a su nombre. Basando en ese texto, he titulado este mensaje. Lo he titulado cancelando ritos espirituales contrarios. Yo quiero que tú sepas que hay ritos espirituales que se levantan contra nosotros. Ritos espirituales contrarios. Ritos que se levantan para dañar, para afectar nuestra paz, para afectar nuestro bien. Y el Salmo 32:7 nos habla de esto. Porque hay gente que levanta cosas espirituales. Hay gente que ayuna para hacer daño y no son cristianos. Hay gente que levanta oración imprecatoria. Hay gente que hace conjuros, profecías de fe con palabras de miedo, fe diabólica, fe en la maldad, fe en el daño. Y por la palabra entendemos. Escúcheme bien. Por la escritura entendemos. Y Dios nos muestra por la palabra de estas liturgias que se levantan, de esto que se levanta para hacer daño. Y no es para meter miedo, no. Estamos protegidos por el Señor, pero no debemos ignorar, dice la Biblia, las maquinaciones de Satanás. No puedes ignorar qué te está afectando, porque dejas de orar, porque te da lo mismo esto, y cada vez puedes entrar en un enfriamiento espiritual. Ganas de no congregarte, de no leer la Biblia, de creer más, te llenas de miedo, temor, o de pronto se te comienza a apoderar una área de tu vida de incredulidad. Solo crees en los que tienes, y cuando no tienes, se te olvida quién es el que te beneficia y te provee. Llega un momento que se hace una atmósfera fea con los que te rodean. Puede ser en el trabajo, puede ser donde estudias, puede ser con los vecinos. Pero también hay algo que puede estar influenciando, y esa área quiero que hoy Dios nos bendiga bajo la luz de la palabra y nos guíe. La primera que te voy a hablar, solamente dos, pero en esas dos te voy a resumir lo que más puedo. En este tema, cancelando ritos espirituales contrarios. Primer punto, ayuno bajo pacto de odio.
El ayuno bajo pacto de odio. El ayuno lo hacemos los cristianos, lo hacen los humanistas lo hacen para salud, para meditar, lo hacen los que hacen yoga. El ayuno lo hacen también los satanistas, los brujos. El ayuno, tú coges un día para hacer una dieta y te afecta, pero el día que dices voy a ayunar, ese día tu cuerpo está peleando en tu parte corporal. El ayuno es lo único que no pueden hacer los ángeles. Pueden adorar, pueden ver a Dios, pueden servir a Dios, pero no pueden ayunar. Los demonios tampoco. Solo el ser humano puede hacerlo. En ciertas áreas de la Biblia, sobre todo en Jonás, encontramos que en Nínive hasta los animales en cierto tiempo les hicieron hacer ayuno. El ayuno bajo pacto de odio. Lo suelen hacer los brujos, los satanistas, los mentalistas y los espiritistas. Para afectar tu paz, para dañar tu matrimonio, para que te levantes con pensamientos errados. Y tú dices, ¿qué hace Dios? No, Dios te avisa y por eso te está avisando hoy. Para que no seamos niños fluctuantes, llevándonos por cualquier cosa que escuchamos. Ayuno bajo pacto de odio, de rabia. Hay gente hay entidades, grupos de personas que ayudan para desestabilizar una nación, un municipio, para que haya caos, para que si hay una protesta, la protesta lleve a la delincuencia, a matar gente, porque a eso vino Satanás. Y cuando lamentablemente nosotros ponemos un me gusta en un video de eso, estamos gozosos, porque de pronto cierto país está siendo dañado y destruido. En Chile hubo una protesta social fuerte el año pasado, y este año, cuando se cumplió el año de eso, cogieron una iglesia y la quemaron íntegra, y lo demás no lo quemaron, porque había metido grupos allí extremistas ateos. Eso hace el ayuno bajo pacto de odio. Y gente puede dedicarte a tu vida, a tu trabajo, a tu salud. Pueden hacer ayuno bajo pacto de odio. Algunos se camuflan como cristianos. Ayuno bajo pacto de odio. Primero de Samuel 14. Primero de Samuel 14, 24 dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl, que andaba cachareto ya, dijo, había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado ¿qué? ¿De quién? Eso es un ayuno de odio. Y sorprende que eso es Saúl. Lo hace bajo pacto de odio. Yo tuve gente acá. Yo ayuno para que Dios muestre todo. Es odio que tienes, rabia contra el individuo. ¿Por qué no ayunas para que Dios muestre toda tu maldad y cambies? Yo no comparto eso. Yo tuve gente que me decía, yo estoy ayunando para que Dios muestre todo. No, tienes rabia, tienes odio, amargura. ¿Por qué no odias para ser tú libre mejor? Odia para que mueras a la envidia, a la maldad, a tener una lengua vivípara. Y las personas que hacen eso son ciegas a sus propios ojos. Pero el que trabaja en el ocultismo es peor. Ese es peor. Porque bajo pactos, liturgia de miedo, de dolor, de aflicción, quiere hacer daño a los demás. Y usan el ayuno como herramienta. Yo tengo 37 años de ser cristiano. Y nunca mis líderes me enseñaron a ayunar de esta manera. Y mucho menos gente dice, yo voy a ayudar hasta que Dios me diga, así me muera de hambre. No, hermano, el ayuno no es para eso. Es para quebrantar, llama la atención de Dios y es para vencer, pero no de esa manera. Y dice la palabra que él dijo, no, hasta que no tome venganza de mis enemigos. Sea maldito. Todo el pueblo no había qué. Tremendo. Tremendo. Y hay gente que levanta ayunos así contra ti. Y tienes que aprender a repeler eso. Comenzando a perdonar. Cambiando la actitud.
Y si esta palabra llega a ti hoy, es porque si Dios la manda, es porque es necesaria hoy. Si tú que estás allá en el patio te llega esta palabra, es porque es necesaria para ti hoy. Tú que estás acá en el altar, tú que estás acá en la iglesia, sea maldito. Hay gente que ayuda para que tú seas maldito. Gracias a Jesús estamos cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga: mi casa y mi familia está cubierta por la sangre de Cristo. Y reprendo todo ayuno bajo pacto de odio. Cae, se cancela en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y esos ayunos llegan para afectar la vida. Saúl, en esa locura, casi mata a su hijo. Lo iba a matar porque su hijo comió miel. Y su hijo, al comer miel, Dios le dio lucidez y venció a los enemigos. Cuando usted lee esta historia, se ve que ese ayuno no era de luz, era de tinieblas. Y que Dios te ayuda a ti, me ayuda a mí, a no hacer ayunos basados en odios, en rabia, en amargura, en venganzas personales. Y en las tinieblas se hacen ayunos también así, ya le expliqué, bajo pacto de odio, bajo pacto de maldad, para ver destruir, para dañar. Tú te levantas y dices: esta crisis que está pasando, usted y yo sabemos cuando algo se sale. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Vuelve y juega. Estamos hablando de 4.000 años después, casi. Digamos 3.000 años. Vinieron los judíos bajo pacto de maldición. Se juramentaron bajo pacto de maldición diciendo que no comerían ni beberían. Es que ni agua, estos estaban más amargados. Y eran judaicos, según ellos eran de los judíos más recalcitrantes de fe. Dice, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y hay gente que usa esa herramienta. ¿Tú te asustas porque encuentras una tierra de cementerio, una tierra rara, una sal en la puerta de tu casa? Escuché en la radio esta semana en Riohacha que el periodista decía que un hombre en Albania encontró su casa, era comerciante, y encontró lleno de sal la puerta de su casa. Y decía el periodista, el de Riohacha, decía: en pleno siglo XXI una persona creyendo en eso. Es que eso no es creerlo, eso es real. Eso es real, pero más real es el poder de Dios. Y nosotros encontramos en la palabra que aquí alguien hizo un pacto. Eran 40 hombres. El número 40 tiene una simbología grande en la cultura judía. Hicieron un pacto de ayuno bajo pacto de odio. Hicieron ayuno bajo pacto y se reunieron para dañar. Y no vamos hasta que no matemos a Pablo. Hasta que no lo matemos no vamos a descansar. Hasta que no la hagamos, hasta que no la acabemos. Y gente puede levantarse para cortar tu crecimiento. Gente que le va a molestar la sonrisa tuya con tu esposo, tuya con tus hijos. Hay gente que le va a molestar, quiere acabar la paz que tú tienes. Que de pronto no tendrás mucho dinero, pero tienes paz, tienes tranquilidad. Y hay personas que comienzan a levantar ayuno bajo pacto de odio. Pero gracias al Señor, tú y yo tenemos herramientas para cancelar esa influencia. Ellos podrán hacerlo, pero Dios comienza a influenciar en tu vida a través de su Espíritu Santo para cortar todo efecto. Y eso en esta mañana lo estamos declarando. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Escritura que ellos hicieron ese pacto para que se cumpliera. Comenzaron a ayunar, a meterse. Y miren la determinación de ellos. Era para dañar, amargura, odio. Y vas a encontrar gente que hace pactos de ayuno bajo pacto de odio para dañar una iglesia, para dañar un pastor, para dañar una familia. Y tú no sabes qué pasa. Se te va quitando el interés en servirle a Dios.
Y el fin de semana te levantas más pesado que todos los días. Tienes que reprender toda influencia extraña. Porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Sabemos cuándo una cosa la hacemos con una voluntad dispuesta y cuándo a la fuerza. Y podemos ser influenciados, claro que sí. Por eso hoy te insto por la palabra del Señor, como un padre espiritual. Te insto, ojo con eso, te lleva a dar salidas, a tomar determinaciones totalmente erradas, no coordinadas con Dios. Tus sentimientos se cambian. Dice el versículo 11, mira lo que dice el 11. Dice el 11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿Dónde? Ellos iban a matar, pero Pablo tenía una promesa de Dios. Tú tienes una promesa de Dios. Y aunque te metan en bajo ayuno, bajo pacto de odio, se van a morir de hambre. Porque a ti Dios se te ha revelado, a ti Dios te ha hablado, a ti Dios te ha dado promesa sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Tú lo crees, lo has creído. Y Pablo por eso confiaba en que Dios lo iba a guardar. Dios sabía. Dios sabía. Escúcheme bien. Y el apóstol Pablo, esa promesa de Dios tenía más poder que lo que estaban planeando era en oculto. Hay promesas que Dios te ha dado y tú no puedes dejar de confiar en esas promesas. Vamos rápido por el tiempo. Primer punto, bajo ayuno, bajo pacto de odio. Segundo punto, y antes de pasar al segundo punto, quiero recordarle que cuando Esther hizo el ayuno, dijo: si perezca, que perezco, con determinación. Y así hay gente que copia esa determinación, pero para hacer daño, para dar daño, para afligir. Mira lo que dice el segundo punto: liturgias espirituales de maldad. Ese es el segundo punto. Son 2 puntos solamente. Saben que cuando hay Santa Cena el tiempo se va rápido. Liturgias espirituales de maldad. Escúcheme bien, liturgias espirituales de maldad. Hay gente que hace liturgia, ciertos conjuros, ciertas palabras, ciertas oraciones imprecatorias, decía yo. Ciertos ritos. Y dice la palabra del Señor. En 1 Samuel 5:1 dice, miren lo que dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Tomaron la presencia de Dios, los enemigos de Dios, y la llevaron a un templo pagano, donde había un altar. Y dice el versículo 2, dice: y tomaron los filisteos el arca de Dios, donde estaban los 10 mandamientos, donde estaba la vara de Aarón que floreció, y maná. Y dice: y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. La pusieron ¿sabe qué hicieron? Colocaron al lado de una imagen satánica, idolátrica, de maldad, de tiniebla, dando a entender que tenía el mismo nivel que Dios. Y aunque la gente haga contigo conjuro, coloque tu nombre, coloque una foto tuya al lado de un altar y al lado de otras personas que han afectado, lo que no sabe que contigo hay una protección especial. Ellos pensaron, ellos lo habían hecho otras veces, habían vencido otros países, le habían robado sus imágenes religiosas, por decirlo así. Y ellos pensaron que con Jehová iba a pasar lo mismo. Los que no sabían que esa arca tenía la presencia de Dios. Y dice la palabra, dice la escritura en el versículo 2, que la tomaron y la pusieron junto allí. Y en el versículo 3 dice la palabra: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón
postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Yo quiero que tú levantes dos manos y diga conmigo: todo altar donde tiene mi familia, donde me tienen una imagen mía, declaro que cae a los pies de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dice la palabra, se sorprendieron y volvieron a hacerlo. Y dice el versículo 4, dice, y volvieron a levantar de mañana el siguiente día. Hicieron su liturgia espiritual otra vez y lo colocaron. Y aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Solo el tronco. Solo el tronco. Y mira lo que dice el versículo 6. Dice el versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió en tumores en Asdod y en todo su territorio. Y dice el versículo 7, mira lo que dice el 7. Dice, y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel. Diga conmigo: porque su mano. Diga: porque su mano es dura sobre nosotros. Declaro en esta hora que toda mano de tiniebla sepa y entienda hoy el mensaje que Dios manda. Oh, aleluya. Que toda liturgia, todo acto de tinieblas contra ti, sepan que la mano de Dios es dura. Es dura. Dios pelea por sus hijos. Él pelea por la niña de sus ojos. Esto no es solo un grito. Esto no es una conferencia. Te vengo a hablar de parte de Dios, que lo que se ha levantado vas a ver lo que es Dios. Porque la mano que te defiende, la mano del que pelea por ti, va a escuchar rugir a Dios. Jehová rugirá. Jehová va a rugir. Va a declarar. Va a derrumbar lo que creían derrumbable. Va a destruir esa pared. Dios va a obrar, Dios va a ministrar, Dios se va a glorificar. Jehová lo va a hacer y tendrán que decir: es dura la mano de Dios. Yo por qué me metí con ella, yo por qué me metí con él. Es dura la mano de Dios. Yo le creo a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Saben? Lo primero que hace Dios, en este mismo punto, no hay más puntos, Dios hace un bloqueo espiritual de la manifestación satánica. Y el que pueda hacerlo, diga conmigo: hoy declaro que se bloquea toda manifestación de toda liturgia espiritual. Hoy el Espíritu Santo, diga, hace un bloqueo. ¿Cuántos dicen amén? Primer libro de Reyes 18, los que están tomando nota. En el segundo punto, de hacer un bloqueo espiritual de la manifestación de esa liturgia. Primer Reyes 18, 26 dice: ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese cerca, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos brincaban, ellos saltaban. Porque así como tú brincas y yo brinco aquí, saltamos, adoramos a Dios, otros lo hacen para las tinieblas. Y dice la palabra que ellos otras veces les funcionó. Ellos por 3 años y medio dañaron el pueblo de Dios, a la escuela de los profetas. Recuerden que Elías estaba aislado, estaba escondido, estaba en el río, en el arroyo comiendo por los cuervos, y después con la viuda. Pero dice la palabra, dice que ellos con esas liturgias afectaron a los profetas. Algunos hicieron renunciar a su fe, los influenciaron. Tú no sabes qué te está influenciando para dañarte, qué te está influenciando para perturbarte. Has sido ciega o ciego y comienzas a bajar, comienzas a creer lo contrario. Y dice la palabra que ellos comenzaron pero con Elías no pudieron. ¿Cuántos dicen amén? Dios hizo un bloqueo. Ellos pensaban que iban a afectarlo, pero había un bloqueo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
Dios hizo un bloqueo. Y ellos danzaban y brincaban y decían, pero esto nos resultó otra vez, ¿y por qué no le afecta a él? Hay un bloqueo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Diga, hay un bloqueo. Hoy hay un bloqueo. Dice el versículo 28, mira lo que dice el 28, dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, se cortaban, ofreciendo su sangre. Esa es liturgia espiritual de maldad. Se sajaban, hacían pacto de sangre. Y el diablo, cuando alguien hace pacto de sangre, le da poder, pero no puede con la sangre de Cristo que te cubra a ti, me cubre a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, dice, y hacían chorrear la sangre sobre ellos. Dice el 29, dice, pero al mediodía ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Pueden hacer la liturgia que quieran en contra tuya, pero nadie les va a responder. Nadie les va a responder. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, roca mía, mi Dios, en quien confiaré. A su nombre. Ellos cuando hacían estos actos litúrgicos, ellos atacaron a la escuela de los profetas. Unos se volvieron locos, otros se escondieron porque tenían miedo a Jezabel. Pero ¿sabe qué pasó con Elías? Versículo 27, dice el versículo 27, dice que Elías, al mediodía, Elías se burlaba de ellos. Dice, grita en voz alta, grita en voz alta. Elías sabía que estaba guardado, Elías sabía que estaba protegido, Elías sabía que estaba amparado en las manos de Dios. Él sabía en quién había creído. A ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos no te tienen que enseñar en quién has creído. No, tú lo recibes de Dios, lo recibes de tu pastor, lo recibes de tu líder, pero sobre todo lo recibes del Espíritu Santo. Y dice la palabra, dice la Escritura, ellos levantaron oración imprecatoria en venganza, en maldad, pero nada. Y ellos hacen bloqueo espiritual. Dios hace un bloqueo espiritual de manifestación. Dios cancela toda oración imprecatoria, los que están anotando. Tercero, del segundo punto, maldición o expresión profética de tinieblas. Ellos lanzan maldición o expresión profética de las tinieblas sobre tu vida. Tú no ves cómo hablan las noticias a veces, y la mortandad va a ser peor. Se estima que va a morir tanta gente, se cree que la violencia va a incrementarse, se cree que habrá más muertos. Eso es lo que se habla. Y dice, y no es que vamos a ignorar la realidad, pero somos luz. Y dice primero en Reyes 19:1, mira cómo la maldición o expresión profética se lanza. Acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho. Y Jezabel comenzó a hacer su liturgia espiritual. Ella pensó que iban a acabar con Elías, y ella hizo una liturgia espiritual y lanzó esta expresión de maldición y de cómo había matado a espada a los profetas. ¿Y qué hizo ella en el versículo 2? Mira lo que dice el versículo 2. Mira lo que hizo ella. Dijo, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. En 24 horas te acabo. ¿Y sabes qué pasó en 24 horas? Que pastor, me maldijeron, supe que me están haciendo esto. ¿Sabe qué pasó en 24 horas? Acuérdate que hace un bloqueo espiritual. Es una liturgia espiritual que ella hizo de maldad. Mañana te acabas. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mandó ángeles que dieran comida a Elías. Después otra vez mandó más ángeles que dieran comida a Elías. Y lo metió en una cueva y le dijo, te voy a dar autoridad, te voy a dar poder, te voy a buscar un equipo que esté contigo. Hay una cantidad de profetas que están contigo, y vuelve por el mismo camino, porque Dios estoy contigo.
Y las 24 horas pasaron, las 48, pasó todo. En ti hay cosas que han lanzado. Pasó un mes, 2 meses. Con esta iglesia lanzaron palabras imprecatoria. Han pasado 4, 5, 6, 8, 10, 20 años. Y aquí estamos. Aquí está la casa de mi padre. Aquí se ha mantenido. A su nombre. A su nombre. 19:10. Según de Reyes 19:10 dice la palabra. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en que tú confías, para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Di conmigo: mi familia no será entregada. Diga: no será entregada. Levante la mano derecha y diga: no será entregada. Haga así: no será entregada. Diga: no será entregada. No será entregada. Oh, qué bueno. Y dice la palabra 11, dice el 11: y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Escaparás tú? ¿Tú vas a escapar a lo que está pasando? Tú me conoces a mí, pero no conoces el Dios que sigo. No tengo los medios, ni el dinero, ni la fuerza, pero el Dios que sigo lo tiene. Y a su nombre. Y a su nombre. Y dice: ¿escaparás tú si los demás no han podido? Versículo 14 dice: y tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, la extendió en el altar. Cuando te hagas liturgia, tú haces liturgia espiritual. Nosotros es con poder del Espíritu Santo. Este altar tiene poder del Espíritu Santo. Y a su nombre. Y a su nombre. Y dice el versículo 15. Dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Y él adoró. Y mira lo que dice el versículo 33 hasta el 35. Dice: por el mismo camino que vino volverá. Volverá. Y no entrará en esta ciudad. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? 34, mira lo que dice el 34. Dice: vean su palabra: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Dios dice que va a salvarnos. Dice: por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dice el versículo siguiente, 35. Dice: y aconteció que aquella misma noche, viene esa noche en abril. Viene una noche que te lanzó el que hizo liturgia espiritual. Se va, cuando el enemigo mueve el infierno, Dios mueve el cielo. Diga: Dios va a mover el cielo. Yo necesito que tú digas: Dios va a mover el cielo. No, pero dígalo con fe. Diga: yo sé que tiene esta boca, pero diga: Dios va a mover el cielo. Lo que no contaban era que Dios iba a mover el cielo. Y dice: en aquella misma noche salió el ángel de Jehová. A su nombre. Y mató en el campamento de los asirios a 125,000. Y cuando se levantaron por la mañana, no todos murieron. ¿Y sabe qué hizo el líder? El líder estaba acostumbrado a hacer liturgia espiritual en su templo. Y dijo: que Ezequías movió el poder de Dios, yo voy a mover el poder de las tinieblas. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Esto no terminó así. No. Mira lo que hizo Satanás. El 36 dice: y aconteció, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y fue a hacer lo que hacía él. Él entraba al templo de su Dios y iba a hacer un altar contra Ezequías y también contra Jerusalén, contra Israel, para destruirla. Porque el diablo no se va a quedar quieto. Y cuando él pensó que Ezequías tenía un golpe de suerte, y dice la Biblia en el versículo 36, el 37,
Dice el 37, que él entró al templo, dice la Biblia, y dice que entra al templo. Él tenía un dios que se llamaba Nimrod. El dios se llamaba Nimrod, y era el que había vuelto locos, el que le avisaba por dónde atacar las partes débiles. Y cuando iba a hacer la liturgia espiritual para atacar a Ezequiel y al pueblo de Dios, dice, mientras que él adoraba en el templo de Nimrod, era un dios pagano terrible, un demonio terrible. Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada, sus propios hijos lo mataron. Todo diseño con maldad, Dios lo va a cortar. ¿Estás viendo esto? Fue Dios. Él no aprendió la lección. Y debemos de saber que en este mes, si algo vas a ver, es esta palabra. Que Dios va a cancelar. Dios va a cancelar. Va a cancelar todos ritos espirituales contrarios. Dios va a cancelarlos. Y usted que se congrega, usted que todavía cree que esta es la casa de Dios y puerta del cielo, usted que cree que bendecir la obra de Dios, hoy como pastor quiero que baje esta palabra con la que comencé esta semana y la estudiamos con el grupo de intercesión. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Mira lo que dice. Dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Escucha esta palabra. Ana había pedido a Dios, hizo un pacto con Dios. Y antes de salir del templo, el pastor o el sacerdote la había confundido con alguien ebria. Ella le explica lo que había pasado. Y antes de salir, escucha esta palabra. Porque si algo tenemos que aprender de un año de pandemia, es que hay que redimir el tiempo y aprovechar lo que Dios nos está dando. Y tienes que aprender cómo salir de la casa de Dios y irte para tu casa. Y dice, Elí respondió y dijo, ve en paz. Tienes que aprender a irte en paz de este lugar. A su nombre. Cuando tú valoras la paz de acá, y a todos nos gusta estar en el río, estar un rato en internet, YouTube, escuchar música, una película, eso es bueno. Un tiempo en el campo, eso es chévere, viajar. Pero nada de esa paz puedes cambiarla por la paz que te da el congregarte. Y Elí le dijo, mujer, no sé qué va a pasar esta semana, porque iba a encontrarse con la otra mujer del marido, la iba a burlar. Dijo, ve en paz. Y tienes que aprender a irte en paz de este lugar. Confiar que has recibido algo, que algo hizo Dios cuando sales de este lugar. Para que contrarreste lo que está haciendo las tinieblas. Ve en paz. Y el Dios de Israel, ¿qué pasa? ¿Cuántos dicen amén? Lo que has adorado, lo que has pedido, Dios te lo otorgue. ¿Cuántos dicen amén? Y me sorprendió algo que Dios me mostró en esta parte. Ella tuvo un encontrón con el líder espiritual. Un encontrón fuerte porque él pensó, pero ella, cuando ella le dice eso, he dicho amén y se hubiera ido tranquila. No. Ella conocía la cobertura que estaba sobre ella. Y mira lo que dice el versículo siguiente. Dice, le dijo el profeta, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. No ante los ojos de Dios, no. Como el autor dice, en lo que tú has declarado para mí se cumpla. Oye, tienes que creer que lo que Dios ha declarado sobre ti se va a cumplir. Y dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Tú hoy vas a salir de este lugar confiado. Y esa tristeza que te había arropado se va a caer. Esa crisis tienes que tirarla. Soltar la enemistad. Porque has hallado gracia ante la autoridad delegada, pero también ante la autoridad inherente. Delegada a tu pastor, inherente Dios. Colócate en pie de estas un instante, Vamos, iglesia.
Cristo yo. Que ese amor llegue allá a las clínicas. No hay como tú, Jesús, Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y no sé dónde es si yo a ti no te tuviera. Si yo a ti te tenemos a ti, por eso estamos confiando que viene un tiempo de sanidad. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios